Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto. Qué bueno que nos están acompañando otra vez aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a tratar de hacer un balance sobre lo que está ocurriendo con COVID, con el virus causante del COVID, y lo ligaremos con la publicación de el tratado pandémico que aprobó el seno de la Asamblea Mundial de la Salud hace unos días, y que pues sin duda fue motivo de noticia durante muchos meses por todo lo que significaba. Vamos a platicar de esto con el doctor Samuel Ponce de León, que ustedes ya lo conocen. Escuchemos rápido su cápsula curricular y regresamos para arrancar la conversación. Samuel Ponce de León Rosales es médico egresado de la UNAM con especialidad en medicina interna y enfermedades infecciosas y maestría en epidemiología hospitalaria. Es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México y de la Academia Nacional de Medicina de México. Durante la pandemia de COVID-19, coordinó la Comisión Especial de la UNAM para la atención de la emergencia del coronavirus. Actualmente es profesor e investigador de la Facultad de Medicina y coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM. Pues ya estamos acá, doctor Samuel Ponce de León. Bienvenido, muchísimas gracias a esta su casa. ¿Cómo está, doc? Gracias, mucho gusto, Mauricio, mucho gusto todo el equipo de Radio Universidad. Saludos a la comunidad universitaria y al país. Así es. Oiga, doc, queríamos justo traer lo de COVID porque en las semanas que han transcurrido recientemente se escuchó que hay una nueva subvariante, que hay más casos, que está aumentando la intensidad de la actividad de COVID en algunos países. Ya tenemos algunos datos más precisos sobre una nueva subvariante del virus, pero más o menos cómo podríamos hacer una película, cómo podríamos describir lo que está pasando ahorita en términos de COVID, ya pues a más de 2 años de la declaración del fin de la pandemia. Sí, bueno, lo que estamos viendo es una trayectoria que anticipábamos. Sabíamos que COVID iba a seguir circulando y que íbamos a ir reconociendo nuevas subvariantes. Hoy tenemos la presencia de Omicron globalmente, que es la que predomina, y estamos viendo algunas subvariantes que al identificarse pues se correlacionan con cambios en la frecuencia de la presentación clínica y algunas situaciones de sintomatología. Pero ese es el camino que teníamos anticipado y en donde tenemos que tener varias cosas bastante claras. Primero, que la infección sigue presente y puede afectar a muy numerosos estratos de la sociedad, y que los pacientes que se infecten, que tengan alguna comorbilidad, pueden tener complicaciones. Tienen que ser cuidadosos, estar pendientes de su atención médica. Segundo, que en la medida de lo posible se tienen que actualizar las vacunaciones, es muy importante y lo más efectivo para tratar de mitigar la gravedad de las nuevas infecciones. Y tercero, pues seguir tratando de presionar a las autoridades responsables para que cumplan con sus responsabilidades que hasta el momento no se cumplen por completo. Entonces tenemos efectivamente, tú vas ahorita a comentar las nuevas variantes que están circulando, subvariantes, y la población tiene que tener muy claro que este repetitivo discurso
por nuestra parte de cuáles son las medidas que han de seguirse, pues es lo que sigue siendo más útil para limitar las transmisiones, para limitar la gravedad de la infección, porque no hay otra cosa. Y es lo mismo para COVID-19 con sus nuevas subvariantes que para influenza, la que empiece a circular más intensamente a partir de los próximos meses, y también para virus sincicial respiratorio. Y aquí abro un paréntesis nada más para señalar rápidamente que por primera vez tenemos para los 3 agentes más comunes de las infecciones respiratorias vacunas, y que estas vacunas desafortunadamente en nuestro país no están disponibles para toda la población. De hecho, desde noviembre de 2021, la variante Omicron se posicionó como la variante predominante, y a partir de entonces lo que vimos fue un fenómeno ligeramente distinto a lo que habíamos visto previamente, que fue más bien ya el surgimiento de subvariantes, o sea, la misma variante Omicron con cambios. Y ahorita pues son más de 300 las subvariantes de Omicron que han ido surgiendo en todo el mundo con mayor o menor intensidad. Desde luego hay unas que son las que más han sonado, las que han sido más prevalentes en diferentes momentos: BA1, XBB, BA2.86, son nombres ya muy, muy técnicos, muy complicados. Pero quizá lo más relevante es destacar que el virus alcanza a tener nuevas características para evadir un poco la respuesta de los anticuerpos, se contagia más, encuentra condiciones de propagación más fácil, pero la película grande, la imagen más grande, pues sigue siendo esto que usted ya decía, más o menos los mismos síntomas, el mismo tiempo, el mismo periodo de incubación, más o menos la misma forma de contagio, ¿no? O sea, como que ahí es donde hay que ponerle énfasis a la prevención y entender que pues está el virus mutando, evolucionando. Actualmente en México tenemos una que se llama LP8.1, en Estados Unidos tienen una que se llama JN1, pero esta nueva variante bajo monitoreo, que es la NB1.8, está empezando a entrar, ¿no? Entonces, más allá de esta parte virológica compleja, hay que entender pues que es parte de la dinámica de la evolución del virus y de la cara de la endemia de esta enfermedad, ¿no? Sí, bueno, nada más señalar que estos perfiles predominantes que señalas entre México y Estados Unidos, en el caso de México, pues es básicamente una suposición, porque el número de muestras que se estudian es, pues realmente no alcanza para darnos una impresión de lo que ocurre a nivel general en México e incluso por regiones. Entonces, es una ilusión tener esto. Sí, que quizá aquí también destacar que hay dos herramientas que no las estamos ocupando correctamente en México, que son el monitoreo de las aguas residuales para ir advirtiendo el aumento de los virus en las aguas residuales, que es un indicador muy adelantado sobre lo que puede ser una ola epidémica en la población. Y por el otro, la vigilancia virológica en los pacientes. Son muy pocas muestras las que se están yendo a secuenciar, pero sí tendríamos que tener más información para poder tener una idea de lo que está pasando, porque hemos visto todo el año un comportamiento irregular del COVID, un aumento en la positividad de las pruebas, un aumento en la circulación en unos meses donde no lo habíamos visto previamente, pero cuando voltea uno ya a ver como los otros datos más duros, más no están o no alcanzan o nos pueden interpretar, ¿no? Creo que eso es crucial. Por lo pronto el indicador de hospitalizaciones, que es como el más duro, pues ese no se mueve, sigue muy bajo. Sin embargo, en la comunidad, lo que uno ve, lo que escucha a nivel de pues, la convivencia social, es que hay un gran número de casos de infecciones respiratorias. Suponemos que un gran número son por COVID, algunos otros por influenza, desde luego hay otros muchos rinovirus. Y quizás lo más significativo para la comunidad es, bueno, qué hacer en estas circunstancias. Pues nuevamente, actualizar sus vacunas con lo que haya disponible. Sí. Eso hay que hacerlo de manera muy cumplida. Hay que mantener una buena higiene en todos los ámbitos en donde realizamos nuestras actividades.
Hay que utilizar máscaras, cubrebocas, siempre que sea necesario, si viajan en el transporte público, si van a algún evento, un concierto, un teatro, una aula de clases, un auditorio. Consideren llevar su máscara y utilizarla en los momentos necesarios. Y desde luego, si tienen datos de enfermedad, tienen fiebre, cefalea, malestar en la garganta, rinorrea, dolor de cuerpo, algunos malestares intestinales, quédense en su casa por 5 días. Si pueden confirmar la infección, qué bueno, si no, quédense en su casa porque en cualquier caso, sea COVID, sea influenza, sea rinovirus, sean otro tipo de virus, sea sincicial respiratorio, si se quedan en su casa van a limitar la transmisión. Y esas son las medidas fundamentales para lidiar con esto y que seguirán por los próximos meses y años. Sí, no automedicarse, no usar antibióticos. Si se tiene que salir a hacer alguna actividad que no se pueda posponer, usar cubrebocas. Eviten llevar los microbios a sus oficinas, a sus escuelas, a sus trabajos, con sus familiares, con sus seres queridos, a sus actividades recreativas. Esto va a frenar, sea lo que sea. Si es la nueva subvariante del COVID, la va a frenar. Si es influenza, si son los otros virus. Incluso tosferina, que estamos viendo también un fenómeno que no lo hemos mencionado, pero estamos viendo en medio de todo esto el fenómeno de tosferina aumentando de forma muy importante, con una afectación grave hacia los menores de 1 año, sobre todo. Y le agrego el sarampión, que en la etapa de mayor contagio es como una gripa o un catarro fuerte, que igual se va a contagiar con estornudos, con tos, con compartir el espacio cerrado con una persona que lo pudiera tener, ¿no? Así es, la sintomatología inicial de una larga lista de enfermedades es idéntica. Así es. Malestar general, un poco de dolor de cabeza, molestias rinofaríngeas, un poco de congestión, un poco de tos. Y esto es igual para tosferina, es igual para sarampión, es igual para COVID, para influenza, para rinovirus, etcétera. Entonces, en ese momento es muy difícil. Desde luego, clínicamente hacer un diagnóstico, se puede tomar una prueba de laboratorio específica que puede dar resultados muy rápidos, pero no está al alcance de todos, ni es de repente fácil tener la prueba. Y en cualquier caso, las precauciones que acabamos de mencionar se tienen que establecer. Ya después, si resulta que es un sarampión, pues ya se limitó de alguna manera la transmisión, o tosferina, y no digamos COVID, influenza y sincicial respiratorio. Vamos cerrando esta sección de COVID, Doc, nada más para dejar bien situado el tema. Estamos ante una vuelta más de las subvariantes. ¿Con qué idea quieres cerrar esta parte del COVID, Doc? Nada más que esto lo seguiremos viendo una y otra vez y de repente vamos a tener una subvariante. Esperemos que todas mantenidas dentro de un canal de presentación clínica que no implique mayor gravedad y será como la repetición pues de la Fórmula 1. Cada año se repite lo mismo y de repente el ganador es diferente, ¿no? Sí, Es un poco lo que pasa con las subvariantes. así es. No así con el fútbol, aunque bueno, ahora sí se rompió la racha, pero pero sí, justamente que Sí, es más difícil el el- fútbol para usarlo como ejemplo de cualquier cosa. de cualquier cosa puede pasar. El otro tema que queríamos incluir en el programa es el del tratado pandémico que aprobó la Organización Mundial de la Salud, luego de muchos meses de estar discutiendo, revisando, si hicieron grupos, se habían comprometido a tenerlo antes, pero no lo lograban. Hubo una discusión muy intensa y finalmente quedaron muy complacidos los miembros de la Organización Mundial de la Salud de que ya está el tratado pandémico. Ciertamente es un documento que viene a definir un poquito mejor y que tiene una intención pues de lograr una mejor preparación para situaciones pandémicas. Pero, ¿con qué quiere arrancar así una idea general? Y ahorita vemos algunos de los pros y de los contras que trae el documento. Bueno, pues el primer tema es realmente el rol de la Organización Mundial de la Salud como la autoridad global responsable de las políticas más generales en términos de la atención a la salud, en términos de la prevención de las enfermedades, en términos del cuidado
de los enfermos. Y tenemos que reconocer que pues es una institución con una magnífica intención y qué bueno que está ahí dando la lucha, pero al mismo tiempo reconocer que es una institución extraordinariamente débil y con muchísimas limitaciones en sus capacidades de establecer políticas para que las cumplan pues, los más de 200 países en el mundo afiliados a la Organización Mundial de la Salud. Y un ejemplo es efectivamente el tratado que se ha celebrado muy ampliamente y que desde luego es un motivo de celebración porque se logra el acuerdo de más de 172 países. 70 países no firmaron. Y dentro de esos países que no firmaron está Estados Unidos. Entonces, el acuerdo es de celebrar, pero es un acuerdo que tiene limitaciones muy importantes. Y es un acuerdo que hace una serie de propuestas, todos muy bien intencionadas, pero todas muy generales, todas llenas de, bueno, pues en caso de lograr este propósito, Se buscará, se propone, ¿no? trataremos de lograr, buscaremos, estamos intentando un lenguaje que le tiene que acomodar efectivamente a esa mayoría de países que firmaron, pero que en realidad no compromete a nada. Claro. Porque de hecho se firmó el convenio, pero se firmó de una manera interina, porque el convenio importante, el que da bases de una colaboración muy concreta, pues está todavía negociándose en medio de grandes dificultades que lleva a la negociación de los agentes causales, quién es el propietario del agente causal de la próxima pandemia, cuáles son los beneficios de que, por ejemplo, México diga, esta es la variante H1N1, y realmente lo que vemos en la práctica es que los procedimientos, las pruebas de laboratorio, los medicamentos que se derivan de haber identificado la nueva variante que puede haber sido también en Sudáfrica o puede haber Sí, sido sí, no benefician. exacto, en Kuala Lumpur, pues ellos dicen, aquí está, lo identificamos, ya se nos murieron aquí 2,000 gentes, esta es la variante, aquí está la secuencia, como pasó en China, y quien lo utiliza, pues son las compañías que tienen las capacidades, también vale la pena decirlo, de utilizarlo. Entonces, los que a partir de eso desarrollan vacunas, desarrollan medicamentos y desarrollan pruebas de diagnóstico. Pero esto depende básicamente de la capacidad de cada país. Y entonces ha sido también una situación cómoda para cada país decir, bueno, pues ahí les dejo la pelota a los que tienen capacidades, ya después voy a pagar yo por las pruebas. Resulta que no es conveniente para nadie. Bueno, solo para los que tienen la capacidad. Exacto. Que creo que o sea, el documento viene a sumarse al Reglamento Sanitario Internacional y a una serie de documentos también generales. Finalmente también lo vimos con la pandemia. Si los países no los quieren cumplir, pues tampoco hay herramientas sancionadoras ni mecanismos realmente sancionadores. Incluso Estados Unidos con una mano en la cintura dice, pues yo me salgo de la OMS porque no me gustó cómo manejaron y porque yo soy el que está poniendo más dinero, pero también pues muchas de sus empresas fueron también las más beneficiadas y las que menos participaron en una parte de transferencia tecnológica y de buscar la distribución equitativa y la solidaridad, ¿no? O sea, como que yo destacaría algunos pros que sí tiene el documento. Es como ya poner sobre la mesa esto de la equidad y la solidaridad, lo del acceso a los patógenos, a la información de los patógenos, que también lo pone como decir, ahí tiene que haber un sistema de acceso a información sobre los patógenos, tiene que haber cuando menos la intención de buscar producción local sostenible, que eso implicaría transferencias tecnológicas y tratar de poner un poco más de herramientas para la burocracia, que al final es donde se atora, ¿no? Yo creo que son como logros que sí, cuando menos sí quedaron en el documento, pero pues son algunos beneficios. Sí, sí, desde luego es bueno, pero no pasa de ser buenas intenciones. Y que finalmente, además, un poco cuando hablamos de transferencia tecnológica, compartir patentes, distribuir equitativamente biológicos,
nuevamente son frases intensas y que tendrían que ser importantes, pero no lo son porque finalmente no hay una contraparte que pueda hacer efectivo esto. Vamos a suponer, a México le dan la patente de la nueva vacuna del RNA mensajero. ¿Cuál es la capacidad del país? ¿Dónde está la inversión? La inversión del gobierno para financiar la producción, la construcción de una industria que pueda utilizar esto con todas las garantías. No lo hay. Vamos a suponer que le mandan, no sé, a El Salvador, que tiene una extraordinaria e inmensa cárcel, muy moderna. Pero si le mandan a ellos, no sé, 20 o 25 millones de dosis de vacuna que requiere refrigeración, pues no las puede refrigerar y se le van a echar a perder en el aeropuerto. Todo eso tiene que estar perfectamente hilado para que si va a haber transferencia tecnológica, si va a haber una sesión de patentes, si va a haber un compartir biológicos, hay la capacidad para transportarlos de un lado a otro, el tiempo suficiente, etcétera. No lo hay. Eso se tiene que construir en este periodo prepandémico, después hablaremos, pero no lo hay y realmente buscar las frases rimbombantes de decir, logramos la equidad porque vamos a buscar ahora que se redistribuya el 30% de los biológicos. Qué bueno, pero tendríamos que tener la logística de la distribución desde que sale de la fábrica hasta que llega al brazo del niño en Paraguay. Y desafortunadamente los estados, la gran mayoría de los estados, no todos, pero la gran mayoría de los estados son muy irresponsables en este sentido. Porque hoy, en este momento, en donde estamos, digamos que en un periodo de paz, o en el periodo prepandémico, tendríamos que estar armando esta capacidad, estar diciendo, a ver, cómo va a ser nuestra distribución. Pero si no la tenemos incluso en nuestra capacidad de red de frío y de transporte de vacunas de manera óptima en nuestro país, cuando recibamos 30 millones de dosis de vacunas para la próxima pandemia, pues vamos, los vamos a dejar ahí en la terminal número 3 del aeropuerto, sin, pues no sé. O vamos a seguir sin tener un censo de personal de salud que necesita vacuna prioritaria, porque no vamos a saber ni dónde están ni cuántos son, porque todavía no hay un censo de personal de salud a nivel nacional. Porque además no hay nadie que lo esté haciendo, en México por lo menos. Yo me imagino que en otros países sí, porque de hecho hay grupos de países que están trabajando en prepandemia de manera muy responsable desde hace muchos años. Hay una coalición de estudio de prepandemias entre Hong Kong, Australia, Estados Unidos, China, etcétera, pero bueno. Pero en México, alguna comisión del Senado o de los diputados que esté preocupada por establecer las normativas que se van a requerir en la pandemia para un manejo óptimo de las vacunas, de los biológicos, para agilizar la investigación, para facilitar la utilización urgente de los medicamentos. En México, en la vacuna de H1N1 y los tratamientos se quedaron en los almacenes porque Cofepris no permitió su autorización. Entonces Sí, no se tenemos, tardaron en salir, si no es que ahí se terminaron de no, quedar. prohibieron, de hecho, Cofepris prohibió que movilizáramos el oseltamivir que había. Y sobre eso no hemos avanzado un ápice. De hecho, este tipo de documentos así que se hacen en Ginebra, en alguna sala de algún organismo internacional, tienen que aterrizar en las autoridades regulatorias, en los operativos de cada país. Y es muy importante, cuando menos, conocerlos, tenerlos y ver qué tiene que ir haciendo cada país. No me quiero despedir, Doc, sin preguntarle el panorama que ve con la salida de Estados Unidos de la OMS, que no hay indicadores de que no vaya a ocurrir hasta lo que llevamos. En enero del 2026 sería cuando tenga efecto su aviso de un año después de salirse. Pero también podría ser que ya nos diera chance que Estados Unidos no está como para que, bueno, a ver, una OMS sin Estados Unidos, que otros le entren con más ganas, que otros, todos los países aporten y que no esté esta fuerza también, pues un poco imperial de Estados Unidos ahí. Sí y no.
Hace poco tiempo, algunas semanas, escribí un artículo que se llama La salud global en un mundo en llamas. Y el tema de que Estados Unidos abandone esta posición, sí, imperialista ciertamente, pero al fin y al cabo de gran apoyo a la investigación y a tratamientos, particularmente de poblaciones extraordinariamente vulnerables, todo eso se acabó de un golpe en la mesa, se cierra y se cerró. Todo el mundo recibió comunicaciones de que los proyectos de colaboración se terminaban, tratamientos de VIH, atención a embarazadas, tratamientos para diferentes problemas infecciosos regionales, todo eso se viene para abajo. Y los estados, que efectivamente tendré que decir, caray, cortaron esto, yo lo voy a hacer, lo voy a suplir, voy a hacer el doble de lo que me tocaba hacer, no lo hacen porque sus intereses son atender prioritariamente la política y una política nacional y regional predominantemente enfocada a mantener las industrias y la economía local y regional y global, que no tiene su interés en mejorar estas cosas, sino en acumular más riqueza. Veamos lo que está ocurriendo aquí en México. Ahí de repente dice, ok, se abren estas oportunidades en virtud de que Estados Unidos se retira. Lo está haciendo Europa. Está invitando a los científicos americanos a que se vayan. Y hay un gran número de científicos que está moviéndose. México tendría esa oportunidad. Es decir, recibo científicos, amplío mis áreas de investigación, amplío mi presupuesto para investigación, amplío mis actividades de prevención, vacunación. Bueno, de entrada un control de daños para empezar un inventario de qué proyectos se vieron afectados. O sea, nosotros conocemos gente que se le quitó el financiamiento de proyectos que llevaban años haciéndolos, sobre todo de VIH, de infecciones de transmisión sexual, de enfermedades infecciosas, de proyectos de tuberculosis, que se quita ese financiamiento del parte de Estados Unidos y no se ve que México esté diciendo, a ver, yo le entro, vamos a seguirlo. No hay, porque no hay la visión de prevenir este tipo de situaciones. Bueno, pues esperemos que este tratado pandémico sirva cuando menos para reflexionar, para trazar hojas de ruta, para que cada país defina lo que tiene que ir haciendo, construya sus planes con mayor detalle, tomando en cuenta lo que ahí se pudiera estar planteando. Nos tenemos que despedir, doctor Samuel Ponce de León. ¿Con qué se va? Bueno, nada más recordar nuevamente, con pandemias pasa un poco lo mismo que con las inundaciones en México y en la Ciudad de México. Que con las lluvias atípicas. Ya sabemos que va a haber lluvias atípicas, entre comillas, o lluvias típicas, sí, extraordinariamente intensas, y ya sabemos que se va a inundar determinadas zonas del viaducto, del periférico, de colonias, en Chalco, ya en la provincia, las presas. No, es en el momento en el que la autoridad dice, no, sí, es que hay que desasolvar, es que hay que hacer otro canal, pero eso no es preparación prepandémica. Y en preparación prepandémica no estamos haciendo nada, así que nos veremos sorprendidos una vez más. Nos tenemos que despedir, doctor Samuel Ponce de León. Muchísimas gracias por haber estado otra vez acá en Hipócrates 2.0. Al contrario, muchas gracias. Gusto saludar a toda la comunidad. Gracias al equipo de Radio Universidad. Muchísimas gracias. Yo me despido. Soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos que la próxima semana nos acompañen. Quédense todavía un rato más acá en Radio UNAM. Hasta la próxima. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.